Soy Jorge Bayón Artaza. Preparen las agujas, porque ya llega Discolabia. Buenas noches, estamos empezando una edición más de Discolabia y hoy tenemos a una invitada espectacular y de polendas. Es actriz, ha sido presentadora, también ha participado en una serie de programas de baile, incluso bailarina, y por supuesto otros secretos que nos voy a ir contando a medida que desarrollemos el programa. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de la gran Evelyn Ortiz. ¿Qué tal, Evelyn? ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Qué tal? Mucho gusto, gracias por venir. Un gustazo conocerte. Te he visto solamente por televisión durante muchos años. Me dijiste que sí, que me habías visto ahí por televisión, en un plan distinto, de noticias en realidad. Sí. Pero este es un espacio diferente, ¿no? De conversación, de música también. Y yo precisamente había empezado con música de Yola Polastri. Te presto el para que veas ahí. Sabor a miel. Porque dentro de la lista de discos y de música que solicité, tú mencionaste Yola Polastri y a mí me llamó mucho la atención. Sí. Y de verdad no pensé que me ibas a pedir música de Yola. ¿Por qué razón? Bueno, yo he sido burbuja de Yola. Mira, precisamente hay burbujita. ¡Dios mío! No son fotos, pero de antaño. ¿Cuánto tiempo fuiste burbujita? 7 años. Estuve en el programa desde los 9 hasta los 16. Wow. Normalmente la gente salía a los 16 años del programa, ¿no? Ya. Podías estar toda tu infancia desde... Ahí estoy. Ahí están los filinos. Qué bueno. Y tengo 11 años. ¡Dios mío! ¿Qué tal? ¿Cómo resumirías esa época de tu vida? Muy bonita. Y hasta diría yo que me creó independencia. Me formó de forma independiente, porque... Mi mamá es bien tardona. Perdón, mamá. Mi mamá es bien tardona, ¿ya? Y teníamos 2 problemas. Uno, que mi mamá es tardona, y 2, que mi hermano nunca quería acompañarnos al programa, ¿ya? Entonces él prefería quedarse en la casa. Mi mamá no quería dejarlo solo. Bueno, no vivíamos solos exactamente. ¿Era tu hermano mayor, menor? Menor. Ya. Yo le llevo a mi hermano 7 años. Entonces, y vivíamos con mi familia materna, ¿no? O sea, podía quedarse tranquilamente con mi abuelita, con mis tías, pero mi mamá, y eso sí se lo agradezco, creó entre nosotros un vínculo muy fuerte, ¿no? Entonces siempre me decía, tú anda adelantándote, Evelyn, nosotros vivíamos muy cerca al Canal 4, tú anda adelantándote, Evelyn, que yo te alcanzo, ¿no? Entonces sí me crió independiente, ¿no? Y el programa también, de alguna manera, hizo que yo sea una persona independiente. Claro. ¿Y cómo llegaste ahí? O sea, ¿hiciste un casting? Sí. ¿Cómo fue ese ingreso al mundo de las luces y de las burbujas? Mira, jovencita. Por Dios, que me quieras decir que no soy una vieja. No, pues más jovencita ya, que Dios ahora. Mío, por favor. Esa foto debe tener unos 20 años. Esa foto debe tener unos 20 años, más o menos. Sí, bueno, hemos tratado de hacer una arqueología ahí de fotografías e imágenes. ¿Cómo así ingresaste? Bueno, en mi casa había peña criolla. Mira. Y tuvimos la peña alrededor de 3 a 4 años más o menos. Y te digo eso porque recuerdo mucho, y tengo una foto donde yo tenía 7, donde estábamos, era una reunión familiar y donde yo estoy cantando, pero en esa época empezó la peña. Y cuando yo tenía como 9, le rogaba a mi mamá que me dejara cantar. Por favor, déjame cantar, mamá, déjame cantar. Mi mamá, no, esto es para adultos, Evelyn. Y yo, por favor. Tanto la habré fregado que por fin decide dejarme cantar esa noche. Y esa noche, porque así es la vida, esa noche llegó un amigo de Yola. Mira. A la peña, porque además la peña era muy familiar y prácticamente que tú llegabas con una contraseña. ¿En dónde quedaba? En Lince mismo, en la casa, en la casa de Lince. Y al terminar yo de cantar, me pregunta si es que a mí me gusta cantar y si yo quería cantar en el programa de Yola. Y yo, que era una agrandada, le dije que sí. Sí, le digo, pero mi mamá no me lleva. Y entonces me pregunta, ¿y dónde está tu mamá? ¿O quién es tu mamá? Entonces yo le digo, ya, mamá, este señor, no sé qué. Y él le dice, llévala, ¿no? Llévala al programa, tienes mi tarjeta para que le hagan para que por lo menos la reciban, ¿no? Y por fin fui,
al programa. Me acuerdo que entramos por la puerta del costado. Hemos pasado, íbamos por los pasillos hasta el estudio donde se hacía el noticiero. Ya. Ese era el estudio de Yola. ¿Y qué sentías? O sea, muy emocionada. Supongo que asombradísima sí, por todo lo que... por todo, ¿no? Lo que veías, las luces, claro. la cámara, no sé. Y abren la puerta y por esas casualidades de la vida, quien abre la puerta era el que hacía los muñecos en el programa de Yola. Y el que hacía los muñecos en el programa de Yola también había hecho un muñeco en el programa donde yo había estado de más chiquita. Mira. Entonces me conocía y me dice, ¡Maqueva! Porque ese era el nombre de mi personaje. Y yo me quedo así, ¿no? Y nos pregunta que para qué hemos ido al canal. ¿Qué tipo de personaje era Maqueva? Maqueva era una niñita de las que habían en esta comunidad de niños, digamos. Ya, ¿no? ok. Y además elijo Maqueva porque mi mamá en esa época estaba embarazada de mi hermano y ella y la pareja de mi mamá en ese momento, el papá de mi hermano, deciden, o si era hombre le ponían Oban, Ya. y si era mujer le ponían Maqueva por la líder afroamericana. Ok. Entonces, como mi hermano fue hombre, yo me adopté ese Nombre ese artístico, nombre de alguna u otra Exacto, manera sí. con origen. Y bueno, le decimos que vamos a la audición, nos presentó a Yola. Yola nos lleva donde estaba el pianista Palomares, si no me acuerdo mal, si mal recuerdo, y me hacen una prueba y desde ese día me quedé. ¿Recuerdas qué canción? Eso sí trato de recordar, pero debe ser una canción criolla, porque yo siempre he cantado criollo. Ahora, entonces digamos que este interés por el canto vino desde la época de la Peña. Desde ahí fue más o menos, tus primeros recuerdos. Sí, Fue. sí. O sea, yo tenía claro a los 4 o 5 años que quería ser actriz. ¿Qué te gustaba de ese ambiente si tuvieras que recordarlo en este momento, por ejemplo? Creo que las me peñas? gusta hasta ahora el que la gente cante, el que la gente la pase bien. Esa cercanía, intimidad Sí. en ese ambiente, en esa Sí, atmósfera. Sí, me gusta Familiar, eso. ¿no? Sí, exacto, muy familiar, donde las personas la pasan bien, cantan, comen. Tú, digamos, en tu vida cotidiana, en el proceso de desarrollo de adolescencia, juventud, adultez, ¿también tienes esos rasgos, digamos, familiares, cercanos? ¿Te Sí, gusta ese sí. ambiente de grupo, digamos? Sí, sí. También no voy a negar que me gusta mi soledad. Yo ahora vivo sola. Ujú. Es la primera vez que vivo sola, aunque yo siempre digo que no vivo tan sola porque vivo con mi perro. Ya. Pero antes he vivido o en convivencia o con roommates. Ujú. Y ahora a mis 50 y varios años estoy viviendo sola. ¿Qué valores de la soledad, por ejemplo, en este momento? El silencio. El silencio. Ujú. Sí, el Ya. silencio. ¿Tú eres muy conversadora o no? Soy. ¿Sí? ¿Eres bastante conversadora? Pero soy conversadora cuando encuentro en mi interlocutor alguien confiable. Ya. Porque si no, puedo estar en silencio. Absoluto, Absoluto. Y no hay problema. Ahora, cuéntanos un poco cómo diste ese salto, digamos, de tus pininos en Yola Polastri, como Burbujita, en fin, a la actuación, ¿no? En esa etapa un poco más profesional, Sí. digámoslo así, de más años. Bueno, como te decía, yo a los 6 años hice un programa Ujú. como actriz, digamos. Después entré a Yola y el programa de Yola me llevó al mundo de las peñas, Ya. no solamente como cantante, sino también como bailarina. Ay, me encanta esa canción. Si quieres, subimos un poquito Ay, bueno, para bueno. ponerla ahí, para disfrutar un poquito. A ver. ¿Te acuerdas algunos pasos de las burbujitas o algo así o no? Más o menos. ¿Podrías simular algo de Pero eso? ese no tenía coreografía. No tenía... Pero este es de Frank Privet. Ya. Y Frank Privet era en esa época el súper compositor de todas las canciones casi que se presentaban en el festivalito de Yola. Ah, mira. Ya. Sí. Yo recuerdo la etapa de Yola, bueno, era chiquillo, así como tú, y No bueno, era todo un me fenómeno Yola, en realidad, ¿no? ¿Cómo es? Es una especie de twist. Claro. Es un twist. Y bueno, y una cosa me llevó a la otra. Ya. Entonces, entré un año al Club de Teatro, como a los 19, al Club de Teatro de Lima. Le empecé a hacer coros a Susana Vaca. Mira. Y Susana era muy amiga de Marta Méndez, que era una productora, y en esa época estaban haciendo el casting para El espejo de mi vida, Ya. una miniserie sobre Felipe Pinglo. Ujú, claro. Y entonces me pregunta, oye, Evelyn, ¿no? Porque además no habían tantas actrices afro. Ujú.
y de mi edad, ¿no? Que era la edad del personaje, ¿no? Claro. Que era una veinteañera para ese momento. Entonces, yo feliz, pues porque además eran dos cosas que a mí me apasionaban Claro, en ese te momento, la apasionaron en ese música momento. criolla y hacer actuación, ¿no? Claro. Con la televisión, que además a mí me encanta la televisión. Sin duda. ¿Y por qué esa atracción a la televisión, por ejemplo? Si tuvieras que describirlo, ¿por qué motivo? Me gustan las cámaras, Ujú. me gustan las luces. Ya. Además tengo una anécdota cuando nos hacen a nosotros los niños de este programa que te digo que fue lo primero que yo hice, nos ponen en unos practicables a todos, ¿no? Con Ya. las luces. Y entonces todos los niñitos ponen el monitor al frente. Entonces todos se señalaban, ¿no? Ay, mírate, mírate. Y yo recuerdo, fue muy gracioso, yo recuerdo que estaba así sentadita, ¿no? Tenía 6 años. Ya. Sentadita. Miraba. Y entonces cuando termina, digamos, esa prueba de cámara, en esa época estaba Lucho Peirano, César Ya. Samayoa, que eran los jóvenes que dirigían esta serie, me preguntan que por qué yo estaba tan seria, ¿no? Que no había participado, calladita, tan sí, calladita. Y le digo, es que la luz me afecta un poco. Y entonces me dicen, ¿y si bajamos la luz, Evelyn, y te sentamos ahí al frente, ¿te sentarías sola? Sí. Y efectivamente me senté ahí solita, con la luz que me daba, y era como algo cotidiano para mí. Como una cuestión natural, Sí. un hábitat natural para Sí, ti. fue un hábitat natural. ¿Fue un descubrimiento o consideras que en ese momento descubriste realmente, no, digamos, supiste que eso era lo tuyo? De hecho, creo que sí, pero no fui consciente de eso Ujú. hasta años después, que yo me quedo con esa anécdota para toda la vida, ¿no? Ujú. Y digo, claro, porque esto es lo natural para mí. O sea, no era nada extraordinario Claro. lo que estaba sucediendo. Claro, lo veías como algo, efectivamente, como parte probablemente de tu propia esencia, de tu ser. Sí, Interesante. sí. Sin embargo, mira, me encanta la televisión. Yo recuerdo cuando entré al taller de Alberto Isola, después de haber hecho El espejo de mi vida, y llegué diciéndoles que yo quería ser actriz de telenovelas. Sin embargo, lo que más he hecho en la vida ha sido teatro. Mira, El teatro me capturó. ¿y por qué motivo te capturó? O sea, ¿qué encontraste en el teatro, encuentras actualmente Mira, en el teatro? yo te y podría la decir, televisión? es que acá los actores estamos bien equivocados, ¿ya? Nosotros no tenemos industria, ni de cine, ni de teatro, ni de televisión. Con lo cual tú haces lo que hay, lo que te proponen, lo que está a tu alcance. Es como todo en el Perú en realidad, ¿no? De una u otra manera. Exacto. tienes que Entonces, agenciarte de diversas fuentes. el teatro me ha llamado y me ofrece una temporada tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, que a veces me impide hacer lo que me gusta, Ujú. que es televisión, ¿no? Ya. Y, digamos, ¿has pensado hacer una pausa de pronto para poder enrumbarte a ese no, aspecto de yo televisión? no puedo parar nunca. Ya. Es algo que conversaba con alguien y yo le decía, no puedo parar, o sea, creo que no me podría permitir parar. Ujú. Para mí, eso me emociona. Para mí lo que hago es parte de mi vida. Claro, sin duda que O sea, sí. no podría ser otra cosa. No te imaginas. No. Qué no. interesante. Ahora, has hecho varias novelas y con diversos personajes. ¿Alguno te ha llamado más la atención que otros? ¿Te han marcado mucho más que otros? Es que es algo que han borrado de la faz de la tierra, pero creo que fue uno de mis mejores trabajos, Ya. que fue Magnolia Merino. Justo, no sé por qué sospechaba eso. Sí, es Ya. que... Pero explícale a las personas que nos van a ver Porque, digo, de qué se como trataba ese trabajo. construcción de personaje, me parece que fue muy bien creado. Tenía mucho humor negro. Ujú. La serie era de humor negro. Fue una serie hecha en base a un personaje que nos mostró Magali Medina. Ujú. A las 9 de la noche y teníamos todos una fábula al respecto de ese personaje del que ella nos habla. Y un poco se habla también de sus inicios en Diario Oiga, ¿no? Cómo llega a la televisión, de esta forma peculiar que tiene ella de hablar del resto de la gente, de inmiscuirse en la vida privada de las personas. ¿Y tú cómo construiste? Yo creo que ¿Qué todos seguimiento hiciste en algún para construir ese momento personaje?
todos en algún momento hemos sido, no sé si fanáticos, pero la hemos visto a las 9 de la noche. Hay momentos en que te hastías, otros momentos en que probablemente el morbo también te crea una especie de... Jala ahí un poco. Claro, ¿no? Quieres escarbar. Exacto. Y a mí ella me llamaba mucho la atención por sus formas, por cómo ella se mueve, ¿no? Tenía cosas muy tipo. Ya. Algo que me llamaba mucho la atención es cómo ella miraba a las cámaras, o mejor dicho, al quien estaba detrás de las cámaras, ¿no? A Ney, supongo, su productor, siempre buscando como... de repente seguridad también un poco para exactamente, seguridad sostener una mirada exacto, frente a ¿no? la cámara, ¿no? Exacto, exacto. No es sencillo conducir. O sea, tú estudiaste bastante Sí. el personaje para... O sea, me llamaba la atención, ¿no? Tenía una forma de mover las manos, tenía un ritmo al hablar peculiar también, ¿no? Entonces, cuando me ofrecen el personaje, lo único que hice fue como reafirmar aquellas cosas que ya había visto. ¿Y por qué motivo viene toda esta andanada de críticas y Porque tantas cosas? coincide lamentablemente con su encarcelamiento. ¿No? Entonces, claro, para mucha gente fue, ay, Michelle se ha aprovechado de que ella estaba para hacer la serie, pero la gente no entiende que para hacer una serie no es de un día para otro. Claro. Tú no escribes 30 capítulos en 30 días, ¿no? O sea, haces una escaleta y después de la escaleta dialogas, en fin. O sea, hay un proceso de producción previo a... Estructuración incluso, ¿no? Planeamiento. Correcto. Entonces era más fácil para las personas y para aquellos que no estuvieron de acuerdo en vender la narrativa de lo han hecho aprovechando qué. Claro. ¿No? Por supuesto que se tomaron imágenes de su encarcelamiento, no de ella, pero sí se usó como parte de la fábula. Pero no fue porque, ay, le hemos está en la cárcel y vamos a hacer... Claro. No fue así, ¿no? Y en todo caso, creo que los responsables de que saliera en el momento que salió también fue el gerente de programación del canal, el mismo dueño. No, el timing de repente no fue el más probablemente, propicio, ¿sí? pero, o sea, la culpa no era mía, no era de Michelle Alexander. Digamos, la cara visible. Pero ya era la cara visible, ¿no? Claro. Y hasta ahora, Magali, cuando puede, habla de la serie. Ahora, hablando precisamente de eso de la cara visible, o sea, digamos, los actores, las personas que tienen algún tipo de relación en el mundo del espectáculo, están siempre expuestos. Sí. Siempre son la cara visible, Sí. ¿no? Si algo funciona, te llevas, o sea, es tu proyecto con el resto, pero si no funciona, es por ti, como cara del producto. ¿Y cómo se convive con eso en el mundo, en el universo del actor o de la actriz, por ejemplo? A ver, yo creo... Es que es bien difícil esa pregunta, porque además no quiero sonar como... Ay, esta se cree, ¿no? Pero como yo he sentido la televisión tan cercana a mí como parte de mi vida, cada triunfo y fracaso lo he tomado como parte de mi vida, ¿no? Y tampoco puedo considerar fracaso Magnolia Merino, aunque hay mucha gente que quiera verlo así, porque nosotros no llegamos, pues, o sea, nunca bajamos de 2 dígitos, ¿no? El tener 13 puntos al final de una producción no te hace una mala producción. Claro. ¿No? Puede ser, digamos, criticado, polémica, correcto. si quieres, ¿no? Pero... nosotros empezamos con 19, 20 puntos y terminamos con 17. Claro, para la misma Michelle Alexander sí fue un fracaso porque ella venía de hacer 40 puntos con Dina Paucar, por ejemplo, ¿no? Pero también creo que tiene que poner las cosas en su punto, en su justo medio y entender que Dina Paucar no era Magali Medina, ¿no? Claro, y son como personajes totalmente distintos, ¿no? Exacto. Y forman todos incluso parte digamos, del universo de personajes, digamos, de figuras que finalmente tienen ese arrastre popular también, correcto, ¿no? Con sus bemoles, con correcto, sus matices, ¿no? Exacto, y entonces así como hay gente que no le gusta Magali, hay gente que la ama con toda esta cosa que ella trae, que como yo siempre digo, a nadie le interesa la vida privada de un artista. Interésate por la vida privada de un político, porque de tu bolsillo, del impuesto que pagas, sale el pago para ese
para ese personaje, ¿no? Claro, aunque muchos sostienen esta posición de que, bueno, el artista se debe también al público y por ende Sí, pero necesitan tener algo de... pero a nadie le interesa lo que pasa detrás de la ventana, ¿no? Sí, pues es O cierto. sea, hay un caso para mí emblemático de las centenas que tiene Magali, y es lo que pasó con Aldo Miyashiro y Erika Villalobos, Erika, su ¿no? ex esposa. Entonces, tú tienes que, ella está en una casa frente al lugar donde él está y con sus cámaras traspasa no solamente la ventana de donde están sus reporteros, sino la ventana donde él está. Entonces, eso no es mi vida privada, o sea, eso no es mi vida pública. No debería ser parte de esta índole, No. claro, de exigencia pública o del público para con los artistas. Exacto. Evelyn. O sea, preocúpate si es que en algún lugar público haces algo incorrecto, pero no en un lugar privado. Vamos a hacer una pausita, A ver. porque dentro de la lista que me mandaste de cosas de música que te gusta, me mencionaste Sí. este de acá, ¿no? Sí, sí, ¿Cierto? sí, sí, A ver, tú sí. di quién es, preséntalo tú. Como Bueno, si fuera- acá están mis dos. Bueno, uno de ellos es mi ídolo y otro es su acompañante, que ha tenido sus momentos incómodos, y son Rubén Blades y Willy Colón. Y me gusta, y hay una canción sobre todo de Willy, hay dos canciones, está Gitana Ujú. y Noches Criollas, que me hacen recordar mucho, me meten en mi adolescencia, específicamente cuando mi bisabuela fallece. Ya. ¿De qué año estamos hablando más o menos? A ver, yo tendría 15 años, entre 14 y 15 años, sí, porque mi abuelito falleció, 16 creo, 16 años, 15, 16. Y recuerdo mucho, antes se estilaba hacer los velorios en las casas, pues, ¿no? Ujú, claro. Y yo vivía sobre la casa de mi bisabuela, donde vivía mi abuelito con mi bisabuela y nosotros éramos sus vecinos, mi abuelita con sus hijos y sus nietos. Y cuando fallece mi abuelita, mi bisabuela, mejor dicho, en un momento yo subo a mi casa y prendo la radio y suena Noches Criollas y suena Te quedaste Gitana. con ese recuerdo Exacto. impregnado, digamos. Sí, y me sensorial. preguntaba cómo así yo estando en un velorio, ¿no? O con esta cosa solemne de los velorios, yo podía estar escuchando salsa, ¿no? Claro. Y ahí entendí, perdón que te corte, No, dale. y ahí entendí que la muerte no es necesariamente algo triste, Exactamente. que la gente trasciende. Claro. Me parece que hay un tabú respecto precisamente a ese tema y que bien que lo hayas abordado, lo hayas tocado en esta conversación, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? A veces tenemos, digamos, nos inclinamos a sufrir ante la pérdida de alguien, porque es natural, porque somos humanos, pero no lo vemos desde otra dimensión, ¿no? Exacto. De una dimensión probablemente incluso de trascendencia, ¿no? De Sí. la persona querida, en fin, del amigo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo asumes o has asumido algunas pérdidas, por ejemplo, el contar de tu bisabuela? Mi bisabuela muy cercana a mí desde que nací, hasta los 16 años. Mi abuelito falleció el año siguiente, amaba a su madre, entonces la tristeza lo llevó al deceso. Sin embargo, cuando se murió mi papá, que tendría 60 y pocos años, recuerdo que llegué a mi casa y le dije a mi mamá, ni se te ocurra morirte. Wow. O sea, ahora no. Le dije, Advertencia. dúrame lo menos 20 años más o 30. Le dije, pero ahorita ni se te ocurra. Entonces ella me miró y me dijo, Evelyn, me voy a ir cuando me tenga que ir. Sí, le dije, pero ahora no. Es difícil a veces entender ese tipo de cosas, ¿no? Sobre todo cuando Sí. nos referimos a los padres o a los Sí. seres que más amamos, ¿no? Y otras dos muertes que me chocaron mucho fueron las de Sofía Rocha y Diego Berti. Claro. Gente muy cercana a mí. Diego Berti, o sea, nunca tuve el placer de conocerlo personalmente, ni siquiera para poder entrevistarlo como periodista, pero era una persona, un personaje que siempre estuvo ahí, o sea, en una generación o dos generaciones Sí, enteras, ¿no? sí. Yo recuerdo de chiquillo que veía con mi mamá algunas novelas y él aparecía muy joven, ¿no? Sí. Era ese tipo de personas que se Trascienden, desarrollan se van, contigo. exacto, Claro, ¿no? crecen contigo, ¿no? Exactamente. Y tuve la suerte de que compartiéramos muchos momentos muy felices, muy buen compañero, y lo último que hicimos juntos fue Mamma Mía,
Ya. donde nos enamorábamos cada noche. Nos enamorábamos de verdad, con todo lo que implica enamorarte de verdad, ¿no? ¿Qué implica enamorarte de verdad? El besarte de verdad. O sea, ahí no había el beso. Yo sé que la gente puede no entender esto que nosotros decimos, ¿no? Que te puedes besar con alguien, pero no implica tus emociones, ¿no? Y hasta los besos se ven reales, pero no son más que dos labios juntos, ¿no? Es actuación. Es actuación. Pero con Diego pasaba algo tan mágico todos los días que nos enamorábamos de verdad. Si te tuviera que preguntar, o te pregunto directamente, ¿qué extrañas más de Diego, por ejemplo? ¿Su amistad? Sí. ¿Qué cosa? Esa química de repente? Sí, no te voy a decir que éramos cercanos de vernos todos los fines de semana o una vez al mes, no. Nos encontrábamos cuando trabajábamos juntos, pero siempre había mucha complicidad, ¿no? Recuerdo mucho cuando estábamos en Leonela. Ya, Leonela. Recuerdo un poco así. Claro, cuando estábamos en Leonela, y él jugaba conmigo a tirarme almohadones, o sea, de ese tipo de juegos nosotros teníamos, ¿no? Ya. Juego de chiquillos. De o sea, chiquillos, es como exacto. Que regresar a una esencia distinta, una época Exacto. distinta, pero de adulto, ¿no? Sí, sí. Y eso no lo hace con cualquiera en realidad, ¿no? Exacto, y viene esto que tú dices, que Diego fue un personaje que creció, ¿no? Empezó muy joven y creció con la televisión, ¿no? Entonces, digo, probablemente también eran sus momentos que no terminó de vivir en una vida cotidiana, ¿no? Claro. Que yo le permitía vivir también, ¿no? Y en tu caso, por ejemplo, que has empezado desde muy, muy chiquita, ¿crees que te has saltado algo, que no has quemado algún tipo de etapa en el transcurso, por ejemplo, la niñez, la pubertad, la adolescencia? A veces lo pienso. A veces lo pienso. Yo no iba a fiestas cuando era adolescente, Ya. porque yo estaba trabajando. O sea, yo hacía peñas, trabajaba en peñas, cantaba en peñas, desde los 15 años hasta los 21. Entonces, mi época de ir a quinceañeros, no te voy a decir que no iba a ninguno, ¿no? Pero sí como que elegíamos a cuál ir, ¿no? Ya, claro. Habían prioridades, Mi mamá, digamos, exacto, ¿no? Distinto a la vida convencional de un adolescente. Sí. Ahora, tú has tenido otro tipo de caracterizaciones. Recuerdo una novela que era Viento y Arena, Sí. Que estaba basada de alguna u otra manera en la vida de Marilena Moyano. Más que en la vida de María Elena, en la fundación de Villa El Salvador. Ok. Sí. ¿Y tú Y caracterizabas yo hice a Marilena Marilena ¿Y Moyano. esa experiencia qué te Y esa pareció? experiencia, todo tiene una historia. Pero de eso se trata, sí, finalmente. Es que yo hice el casting para hacer Coraje, Ya, la película de claro, Chicho claro. Durán. Y ya estaba, el personaje ya era mío. Y Chicho me dice, porque dicho sea de paso, yo para ese momento tenía 25, 26 años, María Elena fallece de 41, siendo una mujer con un recorrido que se nota en su cuerpo, Claro. en su cara. Y yo era una chiquilla para ese momento y se me veía pues de 20 y pocos, ¿no? Entonces, claro, paso el casting yo por mi carácter y tal, pero no terminó. O sea, si yo tuviera que elegir, hubiera elegido lo mismo que eligió Chicho en ese momento, ¿no? Entonces él me dice, voy a abrir el casting otra vez, Evelyn. Y en abrir el casting otra vez, se encuentra con Olenka Cepeda, que además era mi amiga, compañera mía del taller de Alberto, ¿no? Ya. Y claro, tú nos pones a las dos y Olenka era María Elena Moyano. Claro, Yo sí no. recuerdo esa película. Y en todo caso, digámoslo así, si es que se dramatizaba una época, digamos, primigenia de Villa El Salvador, que fue un distrito populoso, emprendedor y luchador, sobre todo en la época más cruda incluso del terrorismo. ¿Qué reflexión te lleva a esto, ¿no? Si lo comparamos, por ejemplo, trasladamos todas esas vivencias, esa historia, o estos personajes como Marilena Moyano, que encarnaba la fuerza de la mujer, luchadora finalmente, líder, con lo que pasa ahora, por ejemplo, ¿no? En la que se quiere muchas veces delegitimar, por ejemplo, a las propias organizaciones sociales, en fin, que de alguna u otra manera buscan también un espacio dentro de la vida pública. Mira, yo siempre digo que si María Elena estuviera viva ahora,
probablemente no lo estuviera. Así. Porque, en efecto, ella no solo... Bueno, tuvo un primer momento con el comunismo puro y duro, eso es real, no lo vamos a negar. Ellos, al ella darles la espalda, no estar de acuerdo con todos los planteamientos que tenía el Partido Comunista del Perú, o Sendero Luminoso específicamente, la desaparecen, ¿no? Pero también hay que recordar que María Elena estuvo no solamente en contra del terrorismo, sino también del gobierno de turno en ese momento, ¿no? Y hoy creo que ella sería una fuerte luchadora en contra de lo que sucede en este momento, ¿no? Y probablemente también le hubieran colocado el cartelito. No, de hecho sería cavidad roja y tal, ¿no? Sí, más seguramente. Sí. Ahora, ¿tú prefieres personajes que tengan, digamos, una vena fuerte o prefieres personajes un poco más light? Me ha tocado todo, ¿ah? ¿Y con cuál te has sentido más cómoda? Me siento cómoda. ¿Con todo? Me siento cómoda con esto. Vuelvo a repetirte, esto para mí es mi forma de vida, es mi vida. Eres tú. Soy yo, sí. Eres tú. Sí. Ahora, yo te preguntaba eso porque también has caracterizado a un personaje o cantante para mí que tiene mucho significado y valor, Billie Holiday, Sí. en una obra de teatro. Y entiendo que cantaste incluso. Sí. ¿Qué tal esa experiencia, por ejemplo? Wow. Yo te soy sincero, en realidad recién me acabo de acordar, tengo varios discos de vinilo de Billie Holiday. Ah, Soy sí. fanático de Billie Holiday. ¿Y qué tal tu experiencia? Mira, es que me pasa el mundo, Dios, el universo, como quieras, hacen que yo conozca a los personajes antes de que me sean dados. Ujú. Me pasa con Magali, que yo conocía, que me llamaba mucho la atención, sus formas, y me pasa con Billie, Ujú. porque Alberto Isola, cuando hacíamos clase, nos ponía música de Billie Holiday. Wow, tremendo. Entonces era música que yo tenía desde mis 20s, que yo conocía desde mis 20s, ¿no? Y cuando se estrena la obra de teatro, Alberto me dice, esto lo tienes que hacer tú, Evelyn. Mira. Te estoy hablando fines o inicios del siglo, fines del siglo pasado. Entonces era alguien que yo conocía. Recuerdo mucho que me compré un libro a fines de los 90s, o mediados de los 90s, un libro viejo, Ujú. en una feria que había en Barranco, y el libro estaba en portugués. Yo Ya. estaba aprendiendo a hablar portugués, pero me encantaba tanto que yo empecé a leerlo. Claro, lo iba leyendo a duras Por tramos, penas, claro. por tramos y tal, pero cuando realmente me toca ser Billie, yo ya la conocía. Lo único que a mí me faltaba era conocer el submundo. Ujú. Yo no consumo drogas. O sea, tú me haces un análisis, una prueba inopinada y me vas a encontrar limpia. Ya. Porque no sé ni siquiera tomar pastillas. Se me pierden las horas, escucha, no sé. Y Billie muere Claro. Bueno, en realidad tuvo una vida durísima. muy ¿no? dura Muy y dura. llena de vicios, Claro, ¿no? de adicciones. Creo que uno de los vicios que ella tuvo, aparte de la heroína, el alcohol, fue también el sexo. Ujú. Y entonces yo conocía a una persona que había estado en este submundo Ujú. y le pedí que me ayude. Le dije, yo no conozco esto. No te pido que hagas cosas que ya dejaste, pero quiero que me nutras Claro. de tus vivencias, ¿no? Tú eres muy meticulosa para construir tus personajes cuando tienes que Sí, actuar, ¿no? sí. Me estoy dando cuenta de eso. Sí. O sea, observas mucho, tratas Sí. un poco de meterte en la piel del Es personaje. que si con no, todo. no hubiera funcionado la obra de teatro. Ujú. Si yo no tenía esta cosa que pasa. Coco Chiarella Ujú. hablaba del artista medium, del Ya. actor medium. Y eso es lo que pasa conmigo. Cuando yo me quito mi ropa y me visto del personaje, ya soy el personaje. Claro. Con su mundo interior, con sus pensamientos, que son los míos también, por supuesto, ¿no? Que son mis emociones también.
pero probablemente magnificadas, Claro. ¿no? ¿Y el proceso del canto propiamente se te hizo muy complicado? Supongo que no, porque tú tienes base Sí, musical, digamos, de sí, canto, ¿no? sí. Pero ella tenía un tono de Ella voz tenía un muy tono de voz particular. particular. Yo cuando entré a la UPC, entré con la voz como mi instrumento. Ujú. Y algo que me pasó es que yo siempre he cantado como mezzosoprano. Pero mi maestro, como otra maestra que había tenido antes, me dijo que yo era soprano. Y empezó a prepararme como soprano. Y después cuando he tenido otro maestro, también me ha dicho lo mismo. Y entonces, digamos que eso me ha dado la ductibilidad para yo Claro. poder hacer otras cosas con mi voz. Pero la que me lleva a la estilística del jazz es Gastelumendi, Mónica Gastelumendi. Y ella me lleva a la estilística. O sea, no es lo mismo cantar criollo Claro. que cantar jazz. Y la cadencia incluso de Billie Y la Holiday cadencia era totalmente distinta, peculiar, particular, muy peculiar. Hay mucha gente que ha visto la obra, porque además las obras musicales son versionadas, depende del país y el idioma Ujú. donde están, ¿no? Entonces, quiero decir con esto que las canciones que cantaba Billie fueron versionadas al español. Ya. Y mucha gente que ha visto la obra tenía mucho temor, uno, de las versiones y dos, de la voz, ¿no? Ya. Y terminaban diciéndome, me parecía estar escuchando a Billie Holiday, ¿no? Y Billie Holiday no solamente destacó por su voz, por sus interpretaciones, sino también porque tenía una posición muy clara, por ejemplo, en el tema de la defensa de los derechos, derechos civiles, civiles. efectivamente, ¿no? Y los afrodescendientes. Y eso, o sea, ella falleció en el 59, 4 décadas atrás, pero en este momento es como si hubiéramos retrocedido, estuviéramos sacando de debajo de la tierra nuevamente una serie de taras y Sí, y cuestiones sumamente peligrosas, ¿no? ¿Tú yo cómo lo veo, ves? sí, yo veo esto y efectivamente tengo la misma percepción que tú, ¿no? Pensaba, en cualquier momento la televisión otra vez se va a llenar de personas únicamente blancas. ¿Sí? ¿Tú crees eso? ¿Ahora lo crees? ¿Ahora Sí. mismo lo crees? O sea, lo que siento es que nos van a llevar otra vez a eso, donde en la televisión únicamente salían rubios, de ojos claros, y la gente con un poco de color en la piel estaba relegada, ¿no? Ahora, los discursos incluso violentos o de violencia se están normalizando, ¿no? Sí. Es un extremo bastante peligroso. Sí. Y la censura, por ejemplo, que se han dado en algunos casos de obras y de presentaciones de libros, tú viniendo precisamente de un ámbito de la cultura y del arte, ¿cómo lo evalúas? ¿Cómo lo ves? Es que es de terror, Ujú. es para llorar, porque cada hasta muerte que ha habido en pro de los derechos del ser humano se están viendo afectados. O sea, literalmente me da dolor en el cuerpo. No sé, la comunidad afroperuana, la comunidad LGTBIQ, los amazónicos, los andinos, que poco a poco empezaban a encontrar un espacio de representación, están siendo relegados ahora. Y aparte de eso, se están reduciendo, no sé si reduciendo exactamente, pero es mucho más difícil desde el arte centrar una posición Sí. frente a un momento coyuntural, ¿no? Porque Sí. se cierran los espacios, vamos a decirlo así, y no se puede llegar como se debería llegar, como el arte, como una especie de herramienta, Correcto. de vehículo que permite una reflexión, ¿no? Porque además estas personas tienen terror al conocimiento, pues, y lo que te dan las artes es eso, es conocimiento, es confrontar con tu yo interior, que el yo interior es el micro de lo que sucede en tu distrito, en tu ciudad, en tu país, ¿no? Entonces, sí, pues todo está siendo vulnerado. Y frente a esta vulneración, ¿cómo te sientes tú en tu propia, digamos, en tu propia esencia? Porque me has hablado de que la actuación para ti es tu vida, es tu forma Me siento natural. muy frustrada. ¿Te sientes frustrada Sí. en este momento? Sí. Sí. ¿Y crees que hay alguna esperanza que pueda cambiar esto? ¿O esa frustración la ves como que de largo? Quisiera que no fuera así. Mm. Quisiera que no fuera así. Pero
No sé. No se puede. Escuchamos un poquito más Sí. de Sorpresas nos da la vida. Sorpresas nos da la vida. Ojalá que hayan sorpresas, más bien. Listo. Vamos a escuchar un poquito más, Evelyn. Ya. Y quiero, con Eduardo, te cuento que el primer programa que tuvimos de Discolabia estuvo invitado Eduardo Adrancén, que lo conoces. Sí. Y ya nos vas a contar ahorita que están en un proyecto. Estamos ya en un proyecto, de exacto. estreno ya. Pero le entregué un corchito de vino, de botella de vino, con su nombre grabado. Y lo que estamos haciendo es entregarlo de manera Ay, simbólica al qué invitado o lindo. invitada Muchas para que gracias. después lo puedas depositar en este Yo iba a recipiente. decir, ¿dónde está el No. vino? ¿Dónde está el vino? Bueno, acá está, como si nos lo hubiéramos tomado. Auspiciadores, ya saben. ¿Ah? Por favor. ¿Dónde está el vino? ¿Dónde está el vino? Muchas gracias, Evelyn. Y lo vamos a dejar acá, lo vamos a guardar con mucho gusto, con mucho Gracias, placer para muchas gracias. tener con el tiempo mucho más corchos y mucho más Así vinos. será, Ojalá claro que sea sí, así. pero que venga el vino. Definitivamente, queda pendiente, queda pendiente. Cuéntanos de tu proyecto, de esos dos estrenos. Tienes dos estrenos, Sí, ¿no? este jueves estreno un tranvía llamado Deseo en la Wow. Universidad de Lima, Ya. bajo la dirección de Jesús Neira, con Marcelo Rivera, Caterina Donofrio, Luciana Blomberg. Bueno, Sí. de joven, universitario, vi la película, ¿no? Con Marlon Brandon, pero nunca lo he visto en teatro. ¿Han habido montajes Sí, de teatro acá en...? hubo uno que tenía como protagonista a Mario Velázquez. Ya. Mario Velázquez, Katia Condos y Els Van Dels, Ya. en los tres personajes principales. Y otra cosa que voy a hacer con Eduardo Adriancén es una obra que se llama Esto sí es personal, Ya. donde la pregunta es qué tienen en común la decana de una universidad y un maestro universitario. Wow. Entonces, nada, los espero todos los miércoles. ¿Cuándo se estrena? ¿Ya la próxima Se semana? estrena la próxima semana. Vamos a estar el miércoles 19, 26 de marzo y 2 y 9 de abril en Casa Bulbo, en Barranco, frente al Sargento Pimienta. Listo. Evelyn, de verdad ha sido un gustazo haber podido conversar contigo, Para compartir mí. esta conversación con un poco de música. Sí. Y nada, espero tenerte nuevamente por aquí o de repente ya en algún otro momento poder compartir. Así va a ser, así va a Listo, ser. muchas gracias. Gracias a gracias. ti. Gracias. Evelyn Ortiz ha estado con nosotros en Discolabia. Bueno, amigos y amigas, nos vemos y lo dejamos con un poco de música de Rubén Blades, a pedido de Evelyn Ortiz.